Ok, bueno, bienvenidas, bienvenidos a la segunda clase del curso de Dominio Público y Wikidata. Bueno, como saben, este curso se da en el marco de un proyecto que estamos coordinando entre distintos grupos y capítulos de América Latina, Wikimedia Chile, Wikimedia Colombia, Wikimedia México, Wikimedistas de Uruguay y también, bueno, la Fundación Conector de Colombia y Ártica de Uruguay. La idea de este curso, como ya saben, es bueno, fortalecer las capacidades en estos temas, aprovechando una herramienta como Wikidata que da muchas posibilidades de representar la información sobre patrimonio en Internet. Entonces, el recorrido que estamos haciendo a lo largo del curso es, bueno, la clase pasada aprendimos un poco sobre los aspectos legales del dominio público para entender de qué estamos hablando, o sea, qué es lo que queremos representar en Internet de una mejor manera. Y bueno, ahí estuvo Patricia contando, bueno, cómo saber si una obra está en dominio público, qué aspectos tener en cuenta, las diferencias que hay entre los distintos países, e incluso nos dejó materiales, eh, bibliografía y también una tabla súper interesante para poder consultarla sobre los distintos aspectos del dominio público que aprendimos que no es un solo dato de un plazo, sino que hay algunas complejidades. Distintos tipos de obras, por ejemplo, tienen distintos plazos. Eh, Hoy vamos a estar con Carla Toro de Chile. Con ella vamos a ver ontología de Wikidata porque después de, bueno, de saber qué es el dominio público, la idea de este recorrido es entender cómo se representa en Wikidata, o sea, un poco cómo está estructurada la información en Wikidata y entonces cómo el patrimonio cultural se puede representar en Wikidata. Y en los siguientes módulos lo que vamos a ver es, una vez, bueno, aprendimos, bueno, eh, cómo volcar la información a Wikidata. En el siguiente módulo, que va a ser el mes que viene, vamos a aprender a cómo hacer consultas a Wikidata a través del lenguaje Sparkle. Y por último, más adelante vamos a ver también estrategias y herramientas para trabajar con catálogos y colecciones, subiendo datos, con estrategias para subir datos cuando tenemos una cantidad muy grande de datos, ¿no? Así que bueno, ese es el recorrido y hoy estamos, bueno, como les decía, en la clase de ontología de Wikidata con nuestra querida Carla. Así que le paso la palabra a Carla. Muchas gracias, Jorge. Hola a todos, todas, por tenerme acá. Bueno, hoy día vamos a ver lo que es la estructura de Wikidata y la ontología, básicamente, que tiene Wikidata. Traje una presentación también para que vayamos viendo con algunas cosas más visuales. Igual las dudas que vayan teniendo pueden hacerlas en el chat o levantando la manito, que por ahí está la opción. Y la clase igual es un poco más teórica, entonces igual les pido como paciencia, vamos a intentar revisar todo y las dudas que tengan ahí los vamos a ir resolviendo. Carla, Entonces, si querés, mientras vos compartís, si llegan a ir apareciendo preguntas, yo te las voy diciendo en voz alta. genial. Ahí está, genial. Ahí estamos. Ya. Entonces, comenzamos con todo lo que es la ontología en Wikidata para el dominio público. Hoy día, como les comentaba, vamos a ver qué es Wikidata, vamos a ver los datos estructurados, la ontología. Me faltó ahí el último de ontología y después vamos a ver ejemplos. Pero básicamente esa va a ser la clase de hoy día. Vamos a ver hartos ejemplos para que vean cómo se modelan los datos en dominio público, específicamente los datos que están en dominio público en Wikidata, pero para saber todo eso, primero también tenemos que saber qué es Wikidata. Y acá igual quise partir un poco desde cero. Sé que varios de ustedes acá han trabajado con Wikidata, pero también sé que hay varios que no. Entonces, para nivelar un poco esa parte,
El Wikidata es uno de los proyectos de la Fundación Wikimedia y funciona como una base de conocimientos. Ya es una base de datos estructurados y su contenido está en dominio público. Ahí es como doble, redoble de tambores porque estamos trabajando cosas de dominio público en una base de datos que está en dominio público. Eso nos ayuda también a que los datos también puedan ser reutilizables. Y esta plataforma es una plataforma multilingüe, eso quiere decir que uno puede editarla, consultarla en el idioma que uno más quiera. Hoy en día hay más bases de datos como a gran escala que también están siendo multilingües. Ya no es algo tan trivial que una base de datos sea multilingüe, de hecho tiene como su ciencia detrás. Pero hoy en día Wikidata es una de las principales bases de datos estructurados que funciona o que tiene esa importancia, ya que se puede utilizar sin tener que hablar inglés, por ejemplo, porque está en la gran mayoría de los idiomas y se puede consultar y editar en cada uno de los idiomas que uno más quiera, a diferencia de algunas bases de datos que solamente están en un idioma y también a diferencia de algunas bases de datos que el contenido está en solo un idioma, entonces hay brechas dependiendo de las regiones del mundo. Ya en Wikidata eso también se ve, porque por ejemplo, si yo les muestro esto de acá, que vienen siendo los más de 110 millones de datos que existen en Wikidata, esta imagen es de, si no me equivoco, principios de este año o finales del año pasado. Entonces, falta hacerle una actualización, pero estos son los datos georreferenciados que existen en Wikidata. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si es que hay una base de datos que viene desde Europa, ¿ya? Y se hace desde Europa, es muy probable que la mayoría de sus datos esté concentrado en Europa y todo lo demás casi que no se vea porque la gente que agrega el contenido a la base de datos generalmente agrega su contenido local. ¿Ya? Wikidata igual tiene sectores del mundo en donde está más como georreferenciado, en donde obviamente está más iluminado en este mapa, y es algo que se está intentando cambiar. De hecho, si yo les mostrase este mismo mapa de hace, no sé, 2017, 2018, América Latina, o sea, uno no podía distinguir, por ejemplo, acá que Chile, que ese es Santiago. O sea, era muy, muy, muy apagado el mapa. Pero eso lo vamos a ir cambiando y como les comentaba, lo bueno de Wikidata es que a pesar de que hayan personas, por ejemplo, en Asia, que suban su contenido en su propio idioma, el contenido igual existe. Igual yo puedo acceder a ese contenido sin necesidad de hablar chino o japonés o algún idioma de Asia, porque como esto es multilingüe y va a trabajar con identificadores únicos, que yo también les voy a mostrar los identificadores únicos, básicamente, el dato igual va a existir. A pesar de que no esté en mi idioma, el dato igual existe. ¿Ya? Y eso es algo muy importante para las grandes bases de datos porque hace que la base de datos sea más completa y no solamente tenga una representación de un solo lugar. ¿Ya? Entonces, este mapa es como bien entretenido para ir sabiendo qué es lo que está pasando en Wikidata, qué regiones también están más iluminadas y qué cosas también uno puede ir haciendo, qué brechas también uno puede ir agregando a Wikidata. En el caso de nosotros en dominio público en América Latina, me gustaría ver, por ejemplo, en, no sé, marzo del próximo año, ver la diferencia entre este mapa y el de marzo de 2026, a ver qué diferencia ha habido, a ver si es que se ilumina mucho más América Latina. Lamentablemente Europa y acá América del Norte, yo creo que va a seguir estando más iluminada, pero igual yo creo que va a haber un cambio ahí en América Latina. Esas son mis esperanzas para el próximo año. Pero ¿cómo funcionan estos datos estructurados? Y eso es lo rico también que tiene esta base de datos. Y es que los datos estructurados nos permiten ver relaciones entre los datos. Y es por eso que el Wikidata no es solamente una base de datos, sino que es una base de conocimientos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en una base de conocimiento, una base de datos de conocimientos, uno puede ver distintas relaciones entre los datos y puede ver cómo se conectan los datos con otros. No son datos aislados simplemente.
no es que simplemente tengan una estructura, ¿ya? Sino que esto hace que todos los datos o la gran mayoría estén conectados con otros y uno pueda ir viendo las distintas relaciones. Por ejemplo, en este caso yo tengo The Night Watch y Woman with a Balance, que son dos pinturas, y el cómo trabaja Wikidata es a través de conectar esta pelotita con otra pelotita. Esa es como la finalidad de Wikidata, básicamente, el conectar algo con otra cosa. Vamos a ir describiendo distintos conceptos, elementos más adelante, pero quiero que se queden de que siempre voy a trabajar conectando algo con otra pelotita. Y el cómo lo voy a estar conectando va a ser a través de una característica. O sea, con esto yo puedo preguntarme, The Night Watch, ¿cómo se relaciona con este año? Bueno, porque se relaciona porque fue creada en ese año. ¿Cómo se relaciona también esta pintura con esta persona? Bueno, porque esta persona es su autor. Y entonces siempre voy a tener una triada, siempre voy a tener tres cosas porque voy a llegar de un nodo a otro nodo o de una pelotita a otra pelotita. Entonces siempre voy a tener la pelotita uno, la relación que va a tener o la característica que yo voy a estar describiendo y la otra pelotita. Y esto me permite que yo pueda hacer después consultas en Wikidata y pueda hacer consultas para poder revisar distintas relaciones y poder encontrar ciertos patrones también. Como por ejemplo, yo podría preguntarme cuál es la relación que tiene Johannes Vermeer con Rembrandt van Rijn. Y es que ambos tienen su nacionalidad que es holandesa. O sea, ambos fueron de Holanda. Lo mismo con cómo se relaciona esta pintura con esta otra pintura. Bueno, se relaciona por su técnica, porque ambos tienen la técnica de óleo sobre tela, ¿ya? ¿Cómo se ve esto relacionado en modo como grafo? ¿Ya? ¿Cómo se ven estas pelotitas? Obviamente no les puedo mostrar los 110 millones de datos en Wikidata porque son muchos datos. Se puede, pero crear la consulta igual es complicado. Pero este es una pequeña pincelada de una parte de Wikidata y es el gráfico de conocimiento, ¿cierto? De la Met Hudson River School, los artistas que estuvieron en esa escuela de arte, ¿ya? Antiguamente también la mayoría de los pintores, de los artistas en general, salían de escuelas de arte específicas, ya que eran como las más prestigiosas, como que se conocía así se hacía antiguamente. Desconozco si ahora también se sigue haciendo, pero antiguamente se hacía así. Y acá, por ejemplo, uno puede encontrar el artista en este caso y sus obras, obviamente si es que tienen imagen en los proyectos Wikimedia, si no aparece como texto, pero uno puede ir viendo las distintas imágenes que hay y todos estos salieron del mismo, como de la misma escuela. Y uno podría ir más allá y revisar, por ejemplo, cuál es la relación entre cada uno de estos artistas porque muchas veces también habían mentores, discípulos entre ellos y uno podría encontrar esa relación porque Wikidata permite agregar en una parte del modelado de sus datos la relación de discípulo o de mentor en este caso. Y entonces uno puede ir revisando esa información. Ahora, Wikidata funciona con conectar estas pelotitas que yo les decía, pero eso formalmente se le llama una declaración. ¿Ya? O sea, yo estoy haciendo una declaración o una afirmación, básicamente, de algo y voy a tener esta triada que yo les decía, que voy a conectar, en este caso, un elemento a través de una propiedad y eso va a tener un valor. Ahora, ¿qué es cada cosa? El elemento literalmente es cualquier tópico. ¿Ya? Puede ser un objeto, una persona, un concepto, un lugar, lo que se les ocurra puede ser un elemento. Las propiedades, esta es la parte que está ya normada en Wikidata.
Cuando nosotros hablamos de los datos estructurados, es porque tienen una estructura y esa estructura ya está conversada en Wikidata, ya está discutida. Obviamente se pueden abrir de nuevo como las conversaciones, pero en general la mayoría de las propiedades ya está hecha para que siga una estructura que converse también con otras bases de datos. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar a una persona a Wikidata, yo puedo ver cuáles son las propiedades que se esperan para las personas, ¿ya? Una pintura, lo mismo. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar como dónde encontrar esa información. Entonces, si bien uno puede editar en Wikidata, uno puede crear todos los elementos que uno quiera, obviamente, mientras sean relevantes dentro de la base de datos. Y ahí también entramos en una relevancia como enciclopédica, pero también existe una relevancia de estructura, ¿ya? ¿A qué me refiero con la relevancia de estructura? Es, por ejemplo, si yo agrego dos obras de un mismo autor a Wikidata, ¿ya? Pero el elemento del autor aún no existe. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay un vacío estructural, porque tengo las obras, pero no puedo conectar al autor o la autora, en este caso, porque falta. Ahí, por ejemplo, el elemento del autor o la autora sería sería de relevancia estructural, ¿ya? Para poder conectar esas pinturas con más cosas dentro de esta base o de este gran grafo de conocimientos. Las Andy, propiedades, dime, te puedo interrumpir para justamente sí, ahora que estabas hablando de las propiedades, porque me parece súper interesante esto que vos decís, que lo que se nos aparece siempre cuando vamos a editar Wikidata es eso, que las propiedades ya han sido creadas, ¿no? O sea, como que hay una estructura ya dada por consenso. Por ejemplo, esto que muestra acá Carla, fecha de nacimiento o fecha de fallecimiento, son ejemplos de propiedades. Hace poquito tiempo yo tuve como la experiencia, por primera vez, propuse crear una sí, propiedad, ¿no? Entonces, o sea, es un proceso, como decía Carla, o sea, es algo que todavía se puede hacer, pero que lleva como un ujú, proceso diferente porque se tiene que llegar a un consenso. Entonces, lo que hacen las personas es proponer esa nueva propiedad. En este caso, o sea, lo comento porque es algo que puede llegar a aparecer como necesidad para algunos de ustedes, que sí, es, por ejemplo, nosotros la propiedad que creamos fue la de identificador de la Biblioteca Nacional de Uruguay, ¿no? O sea, así como está fecha de nacimiento, pero no estaba, bueno, ¿cuál es el identificador de esta persona, o sea, de este, por ejemplo, escritor o escritora, o de esta obra en la Biblioteca Nacional de Uruguay? Entonces pasamos como por un proceso donde distinta gente opinaba y bueno, finalmente se llegó a la conclusión de que sí, que era relevante y se aprobó. En cambio, si yo hubiera puesto, bueno, el identificador de, no sé, de la biblioteca de la esquina de mi barrio, quizás no me lo hubieran aprobado la mm, propiedad bueno, porque la consideraban un poco relevante o lo que sea. Está eso nomás. claro. Claro, eso mismo, el tema de las propiedades es mucho más fácil poder pedir que se cree una propiedad de algún identificador, que los identificadores son básicamente eh, dónde está este mismo elemento en esta otra base de datos. Entonces tenemos elementos, o sea, tenemos identificadores para BIAF, por ejemplo, en el caso de los actores, actrices, tenemos el IMDb, que es como para conectar esas bases de datos. Pero claro, cuando uno quiere proponer una propiedad que no sea un identificador, el proceso igual es mucho más difícil yo diría, quizás dos razones. Una es que también tiene que ser una propiedad que converse con los demás datos, que se ocupe, que no solamente la ocupe un elemento, sino que la ocupen varios para que pueda conversar con el grafo. Y la segunda es porque también ya hay muchas propiedades creadas, entonces es poco lo que se podría crear como propiedad que no sea un identificador.
siempre se puede hacer y siempre va a haber alguna brecha que uno necesita esa propiedad, pero claro, hoy en día hay tantas propiedades que es muy probable que la que uno quiera crear quizás ya está creada, pero de otro modo, que quizás está pensada de una manera distinta, pero llegas al mismo resultado. Entonces, ahí todavía se pueden crear propiedades, pero claro, ya están básicamente estructuradas la mayoría, lo cual es bueno y es Acá, malo. perdón, acá Julián dice que hace unas semanas pasó por el mismo proceso para una ID de repositorio institucional en la Universidad Nacional de La Plata y que vos lo ayudaste. Claro, al final igual los identificadores para mí funcionan muchísimo y en el caso bueno, en el caso por ejemplo de educación, hubo una vez unas personas que querían modelar bien el currículum de los distintos países en Wikidata y hay algunas propiedades, por ejemplo, que no pudieron crear en Wikidata, ¿ya? Porque eran muy específicas y se iban a ocupar para solamente un país. Entonces ahí fue cuando desde Wikidata les dijeron, en verdad no es posible porque no conversa con todos, sino que es solamente para unos casos muy específicos. Pero bueno, después de eso, las propiedades que ahí les voy a decir que ya están más o menos normadas, uno le va agregando los valores que toman esas propiedades. En el caso, por ejemplo, de Marie Curie, que acá tengo mi ejemplo estrella, uno va teniendo que Marie Curie va a ser mi elemento, mi propiedad, que va a ser el cómo conecto Marie Curie con esta fecha, ¿cierto? O cómo voy a describir a Marie Curie, pues en este caso por su fecha de nacimiento. Tendría propiedad fecha de nacimiento y el valor el 7 de noviembre de 1867. Entonces, de repente va a pasar que hay valores que quizás después no están conectados a otros valores, como las fechas o números específicos, que si yo quiero decir, por ejemplo, la altura de un edificio, me va a decir, no sé cuánto mide un edificio, pero pongámosles un edificio muy, muy, muy pequeño de 2 kilómetros, no tengo idea. Estoy muy perdida con la altura de los edificios. Pero en ese caso, el número no va a estar conectado a otra cosa, sino que va a ser un número absoluto. Pero, por ejemplo, si yo quiero decir que Marie Curie tiene como profesión eh, física, física sí va a estar conectado a otras cosas. ¿Ya? Entonces, hay distintos valores que va a tomar un elemento, pero todos al final terminan siendo esta tríada de elemento, propiedad, valor. Ahora, ¿qué es una ontología? Ya que eso también es algo que cuando empezamos a hablar de ontología, y es algo que, por ejemplo, para mí personalmente, yo sabía lo que era una ontología, pero no sabía que se llamaba ontología. ¿Ya? Y es porque los que igual editamos harto en Wikidata, igual vamos viendo que hay una estructura, que hay proyectos que también van revisando cómo es la mejor manera de modelar los datos, ¿cierto? Pero básicamente la ontología es una forma de organizar el conocimiento. Las bibliotecas, por ejemplo, sí o sí se guían por alguna ontología, ¿ya? Que es el cómo van a describir las cosas que tienen en sus colecciones. Como por ejemplo, cómo describo a un ser humano. Y esto es sumamente importante en la interoperabilidad de los datos, porque, por ejemplo, si yo quiero eh, ocupar mi base de datos y quiero sumar otra base de datos, ¿cierto? No es trivial que esa ontología converse. Un caso muy específico son las nacionalidades, ¿ya? Puede ser que una base de datos diga que la nacionalidad de la persona es, por ejemplo, chilena, española, uruguaya, ¿cierto? Pero mi otra base de datos puede ser que ese mismo dato lo tome como cuál es el país de nacionalidad. Entonces, en una, los datos van a ser como chilena, uruguaya, española, pero en el otro lado va a ser Chile, Uruguay, España. Entonces, si yo quiero que esas bases de datos conversen, yo tendría que elegir una de los dos formatos, bajar los datos, curarlos, ¿cierto?
sacar que en vez de española saque y diga, ok, esto es España, esto es Uruguay, y ahí recién puedo juntar esas bases de datos. Entonces, Wikidata igual, como rápidamente para que vean esto, igual funciona con bases de datos, o sea, con ontologías que son básicamente la norma en algunas áreas, ¿ya? La gente de bibliotecología quizás lo conoce más y quizás sus bibliotecas también se basan en algunas ontologías en específico, pero en el caso de Wikidata está hecho para que converse con la mayoría de los estándares de ontologías que se conocen, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda también a decir qué cosas existen y el cómo se relacionan entre sí, que eso es lo importante. ¿Qué es lo que utiliza Wikidata? ¿Ya? Wikidata utiliza lo que se llaman las clases, que es básicamente las categorías. ¿Ya? Si yo quiero categorizar cosas, eso es una clase. ¿Ya? Por ejemplo, una obra literaria, artista, ser humano, son grandes categorías de cosas. ¿Ya? Existen las subclases, que son categorías más específicas dentro de algo más amplio. Acá yo tengo el ejemplo de que poeta es una subclase de escritor, porque escritor, si lo tomamos como una categoría grande, vamos a tener distintas subcategorías que pueden ser poeta, también puede ser como escritor de cuentos infantiles, puede ser cronista, ¿cierto? Hay distintas subclases en esa gran categoría que es escritor, ¿ya? Lo más importante que utiliza Wikidata es las instancias. Todos los elementos son una instancia de algo, que eso es un ejemplo concreto de esa clase, ¿ya? Un ejemplo concreto de esa categoría. Y lo importante de eso es que no cambie en el tiempo, ¿ya? Porque muchas veces a mí me llegan con la pregunta de, por ejemplo, Gabriela Mistral es una instancia de ser humano, ¿sí? Porque es un ejemplo concreto de ser humano, pero ¿por qué no puede ser instancia de poeta? ¿Ya? ¿Por qué no puedo ocupar su ocupación como un ejemplo? Porque efectivamente Gabriela Mistral es un ejemplo concreto de poeta, ¿ya? El tema es que las instancias no cambian en el tiempo, o lo ideal es que no cambien en el tiempo. Gabriela Mistral fue poeta, fue profesora, fue varias cosas, y si ella en algún momento de la vida pudo haber dicho, no quiero ser más poeta, ¿ya? Quiero ser, no sé, solamente investigadora, ¿ya? Ahí uno tendría un problema con la instancia porque si es que ella decide y se encuentra una referencia y ella dice, no voy a ser más poeta, voy a ser investigadora, tendríamos que ir a cambiar esa instancia de que no es poeta, ahora es investigadora, ¿cierto? Entonces, para evitarnos todas esas confusiones, las instancias son un ejemplo concreto y algo que no cambia, ¿ya? Y obviamente tenemos las relaciones de cómo se conectan los elementos entre sí o los ítems entre sí, ¿ya? Que hay el ejemplo de una autora escribió esta obra, ¿cierto? Ahí está la relación. Una obra con la autora o con el nombre de la autora porque la propiedad o la relación va a ser la autoría de esa obra, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? Generalmente cuando uno empieza a hablar de clases, subclases, empieza un poco caótico, pero todo va a tener sentido, ¿ya? Todo va a tener sentido. Les dejé acá también el wiki proyecto de ontología, por si a alguien también le interesa más revisar el cómo trabaja eh, este grupo de trabajo, básicamente. Porque una de las cosas que también ha pasado en Wikidata es que eh, es como un error de arrastre, ¿ya? Básicamente. Wikidata partió el 2012 y ahí no había mucho, no se hablaba mucho del tema de la ontología o de la estructura o cosas así. Y la gente empezó a crear propiedades, se empezó a crear esto, hubo mucha información y resulta que en un momento fue como, "Mm, creo que esto no está bien claro para gente,
¿ya? Ahí, de hecho, lo conversábamos en un momento en un grupo de Latinoamérica en Wikidata, sobre que este año estoy haciendo ahora publicidad del curso, del concurso que se está haciendo en Wikidata, que es de música, ¿ya? Y alguien preguntaba como, ¿por qué hay artículos o hay, no sé, obras musicales que utilizan este ítem como que son obras musicales y otras dicen que son composición musical, ¿ya? No me acuerdo específicamente cuáles eran, pero era algo de ese estilo. Y claro, en su momento, si uno se mete en la ontología de Wikidata, uno sabe que lo ideal es que el elemento sea lo más puntual posible, ¿ya? Sea lo más específico posible. Entonces, en ese caso, hay varios elementos que no fueron tan específicos y que solo lo pusieron como la gran categoría, ¿ya? Es como, por ejemplo, a una persona que es poeta y yo le ponga que es escritor, ¿ya? Pero resulta que ese error de arrastre llegó hasta allá, todavía sigue, y hay artículos o hay elementos que, en este caso, por ejemplo, son poetas, pero que están puestos como escritores, y algunos que son poetas que sí están puestos como poetas, ¿ya? Entonces, por eso acá de repente sale como el Cleaning Task Force, porque una de las cosas que hace este wiki proyecto es poder revisar esa información, que lo bueno es que como Wikidata tiene este lugar de consultas, ¿ya? Uno puede ir revisando los problemas que hay en términos de ontología, ¿ya? Esa es una parte que hay. Ahora, cuando decimos la clase versus las instancias, ¿ya? A mí me gusta esta analogía del museo y es que básicamente uno puede pensar la clase como el tipo de objeto que hay, como la escultura, la pintura, el documento, y la instancia es la obra en específico, ¿ya? Yo puedo decir que la clase es pintura, la categoría es pintura, pero mi obra específica es la Mona Lisa. ¿Ya? La Mona Lisa no va a ser una categoría porque no tiene más especificaciones. O sea, la Mona Lisa es la obra, pero no tiene subobras. ¿Se entiende esa parte? ¿Ya? Sí, Y acá, por esto que ejemplo, dice, perdón, esto que dice Carla es súper importante porque eso se ve bastante. O sea, por ejemplo, eh, errores en el modelado de datos en los que, claro, cuando uno recién empieza se le puede ocurrir que, bueno, que la Mona Lisa sea una subclase de una pintura, porque no tiene bien claro esta diferencia entre qué es una subclase de algo y qué es una instancia de eso, ¿no? Eso es súper importante. claro, y acá uno puede ir jugando apretando link tras link en las instancias para ir viendo hasta dónde llega la información. Por ejemplo, Gabriela Mistral es instancia de ser humano. Ya eso lo tenemos claro, no es instancia de alguna profesión, sino que es ser humano. Pero si yo me voy a la ocupación y parto desde poeta, puedo ver que, por ejemplo, poeta tiene la propiedad de instancia, que es una profesión, y también tiene la propiedad de subclase, porque poeta es subclase de escritor, ¿ya? Si me quedo en profesión, voy a ver que la profesión es una instancia de metaclase. Eso significa que profesión es lo más grande, ¿ya? Es la categoría más grande que yo puedo ver de este tipo. Si voy bajando, tengo que, por ejemplo, escritor también es una instancia de profesión. ¿Ya? Y de nuevo profesión, hasta ahí quedamos. Esa es como la categoría más grande. Escritor también es artista, es una subclase de artista, porque yo puedo ir desde lo más chico, acá estoy yendo de lo más específico, de poeta, que es escritor, escritor también es artista, artista también es creador y creador también es persona, ¿ya? Van viendo que yo puedo ir desde el lado izquierdo al derecho, que vendría siendo de lo más chiquito a lo más grande,
¿Cómo puedo ir del lado derecho hacia el otro lado que empiezo como una persona? Puede ser creadora, las creadoras también pueden ser artistas, los artistas también pueden ser escritores y escritores también pueden ser poetas, ¿ya? Entonces, esto hace que después las consultas en el servicio de consultas tengan sentido y que yo pueda también ir revisando todos los que están relacionados con artistas. A veces yo quiero saber todos los artistas, no necesariamente si son poetas, si son escritores, si son pintores, sino que todo lo que está relacionado a artistas. Gracias a que tienen esto de que son subclase y está normado o está puesto en Wikidata, yo puedo hacer esa consulta y sacar a todos los que están relacionados con artistas. Ahora, me ha pasado también que hay gente que me dice, bueno, tengo que agregarle a un elemento instancia de y subclase de. Ya, no, no necesariamente. Hay pocos elementos, como bien pocos, que tienen instancia y tienen subclase al mismo momento. Acá estoy viendo el chat que dice, Luis dice que se enreda con la ontología y el término viendo otros elementos para tomar decisiones de qué poner en algunos casos. Efectivamente, lo mejor es revisar otros elementos que existen. Ahí les voy a mostrar también una manera de ver las propiedades que se pueden utilizar y que, claro, Juli pregunta si es que tienen instancia de y su clase de está mal. No necesariamente, ¿ya? Porque hay elementos que pueden ser las dos cosas, pero son muy pocos, ¿ya? Por ejemplo, hay un caso muy como específico que es el caso de paella, ¿ya? Paella, por ejemplo, es un elemento que tiene instancia porque es un plato nacional, ¿ya? Pero también tiene subclases, si no me equivoco, era como platos hechos con arroz, ¿ya? Porque la categoría más grande son como los distintos platos que están hechos con arroz y paella es uno de los casos, ¿ya? Claro, y acá en realidad en esta tablita que vos mostrás también hay otros ejemplos, ¿no? O sea, por poeta tiene instancia de profesión y su clase de escritor. O sea que Claro, tal cual, no está mal necesariamente. claro, en general, si uno está si uno está creando una categoría grande y quiere como un aspecto específico o un ejemplo concreto de esa categoría, quedaría solamente como instancia. Pero si tu ejemplo tiene distintas subcategorías, ahí debería tener subclase, ¿ya? Pero me ha pasado que después de entender bien esta parte de instancia y subclase, que les puedo decir que la mayoría de los elementos con los que tratamos día a día, la mayoría solamente tiene instancia de, ¿ya? Son muy pocos los que en verdad van teniendo más de uno o instancia y subclase. ¿Ya? Vamos a ir viendo, estoy viendo que están poniendo los ejemplos y está súper, porque después ahí podemos abrirlo y vamos a ir conversando con esos ejemplos también. En el caso de los elementos, y acá también para los que también se están recién integrando en Wikidata, todos los elementos parten o tienen su identificador único, ya que este es el identificador para Gabriela Mistral y no va a cambiar, ¿cierto? Tienen su etiqueta, tienen su descripción, sus alias y abajo van a comenzar a tener sus declaraciones. Y se van a dar cuenta que lo primero que siempre está en las declaraciones son las instancias de, y es súper importante que eso sea lo primero que se agregue, ¿ya? También me ha pasado en algunas jornadas de edición, ¿cierto? O ayudando gente que no es tan intuitivo agregar esta propiedad, ¿ya? Muchas veces uno agrega a una persona, por ejemplo, y le empieza a poner el sexo, género, la fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, pero se olvida de agregar esta parte, ¿ya? Hay que hacer lo que sea intuitivo.
Porque como esto utiliza identificadores únicos, Wikidata, si tú le agregas un elemento, Wikidata no sabe que es un ser humano o una mesa o un país o algo de ese estilo. La manera en que lo sabe y que te puede también mostrar algunas propiedades que se utilizan es agregándole la instancia de, ¿ya? Y esto es porque si uno va a, por ejemplo, el elemento de ser humano, ahí, de ser humano, uno puede ver que hay una propiedad en el elemento de ser humano que es propiedades de Wikidata para este tipo, ¿ya? La mayoría, si no todas, las clases que existen, o sea, las categorías grandes que hay, tienen esta propiedad que te dice el modelado de datos que tiene, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, no saben qué cosas tiene que tener un ser humano, ustedes pueden ir a ser humano y ver esta propiedad, o bien pueden ir a un elemento de otro ser humano, ¿ya? Ojalá uno que sea muy, muy, muy conocido porque es muy probable que tenga la mayor cantidad de propiedades utilizadas, ¿ya? Pero si es que están, por ejemplo, editando o agregando información y le ponen instancia de ser humano y Wikidata empieza a decirles, bueno, puedes agregar imagen, puedes agregar sexo, género, la fecha de nacimiento, etcétera, y no saben qué más agregar, bueno, en cada uno de los elementos de las grandes clases está esta propiedad, ¿ya? Es muy larga, obviamente yo saqué una parte para, para hacer la captura de pantalla, pero por ejemplo, si se fijan, ser humano es una clase de organismos conocidos por un nombre común particular, ¿ya? Sumamente específico, sumamente rebuscado, pero eso es lo que es la instancia. Pero ser humano también es subclase de mamífero, persona, animal individual, etcétera, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, con las subclases de que todo ser humano es mamífero, pero no todo mamífero es ser humano, ¿ya? Se fijan que de repente las relaciones no son para los dos lados, ¿ya? Por eso también se utilizan las subclases. Ahora, acá, por ejemplo, ser humano era subclase de persona. ¿Por qué yo no puedo tener, por ejemplo, que Gabriela Mistral es una instancia de persona? ¿Por qué tengo que utilizar ser humano? Que eso también es una de las preguntas que puede surgir al momento de revisar la ontología, ¿ya? Y resulta que en Wikidata, ser humano es como la clase principal para individuos de la especie humana, ¿ya? Ese es como el por default que existe. El término persona es mucho más general y puede ser, por ejemplo, los personajes ficticios también son una especie de persona. Puede ser también la personería jurídica, también es un tipo de persona, ¿ya? Entonces, la convención es que se tiene que utilizar ser humano. Porque, de nuevo, ser humano es subclase de persona. Eso quiere decir que todos los seres humanos son personas, pero no necesariamente todas las personas son seres humanos, ¿ya? ¿Qué es lo que sale ahí abajo escrito? Ahora vamos a igual a lo interesante que es específicamente para dominio público, ¿ya? Que es el modelado de datos específico, por ejemplo, para autores. En este caso, en dominio público, tenemos dos áreas. El área que es para modelar los autores y el área que es para modelar las obras. Entendiendo obras, ahí les voy a mostrar como distintas categorías. En el caso de los autores, lo que se utiliza es esta propiedad que se llama el estado de los derechos de autor como creador y para que sea dominio público tiene que decir que los derechos de autor han expirado. Lo importante es también especificar, y acá lo deben haber visto con Pato Díaz en la sesión anterior, es especificar en qué jurisdicción está, ¿ya? Esta, por ejemplo, de acá es ya mundial, ¿cierto? Porque son más de 100 años, pero, por ejemplo, pueden haber
otros casos en que los derechos de autor han expirado, pero solamente para un tipo de jurisdicción. Por ejemplo, cuando es solamente los 50 años después de la muerte del autor, ¿ya? Cuando ya son 100 años, creo que ahí es como eh, ya mundial, como 100 años. Sí, Creo que eso es lo sí, más sí. alto que hay. 100 es Sí. México, México, la vanguardia ahí. Este, Bueno, y sí, más de eso no es. claro, ese es como el tope. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya es dominio público en todas partes del mundo. Este de acá que les comento solamente van a ser en los 70 años específicos de esa jurisdicción. Entonces, ahí igual uno tiene que ir revisando el tema de las jurisdicciones y es por eso también que se empezó con la charla sobre como temas legales de dominio público, porque uno tiene que estar al tanto de eso para poder modelar o para poder agregar esta información a Wikidata. ¿Ya? Es como súper importante. Y para el caso de obras, uno tiene dos propiedades que se utilizan y es primero el estado de los derechos de autor. Ojo que el anterior era, y se los digo porque yo me confundo, siempre tengo que buscarlo. Uno es estado de los derechos de autor como creador y el otro es estatus de los derechos de autor, que ojalá la propiedad dijese como estatus de los derechos de autor de la obra. Así uno no se confunde mucho. Pero en este caso, lo que se le coloca es que esté en dominio público. Y lo mismo con el anterior. En este caso es dominio público porque ya pasaron 100 años de la muerte del autor. Entonces la jurisdicción es en todo el mundo. Existe otra propiedad que no se utiliza mucho, pero es para poder decir cuándo esta obra entra en dominio público, ¿ya? Que si se fijan es distinto, pero al final uno llega como a la misma conclusión. Pero eso permite también ir revisando distintas jurisdicciones. Por ejemplo, esta de acá que dice la fecha de dominio público. Una es el 2023 porque es de Estados Unidos y por el acuerdo de la Ronda de Uruguay, ¿cierto? Pero también esta misma obra en Alemania recién entrado a dominio público en el 2047, ¿ya? Entonces, y eso es meramente por las distintas jurisdicciones. Entonces, uno puede tener estas dos maneras de modelar los datos. Y la idea del por qué se utiliza esto y el por qué los datos estructurados también funcionan y son buenos para poder consultar datos es porque gracias a esto uno puede hacer consultas como las que les dejé acá, que es todos los elementos que están en Wikidata, que están en dominio público, ¿ya? O sea, que tengan esto de estatus de los derechos de autor, dominio público. Da lo mismo en qué jurisdicción, ¿ya? Solamente que esté en dominio público en alguna jurisdicción. Y yo le dije que a la consulta que me dijese qué son, ¿ya? Si son pinturas, colecciones, artículos científicos, y obviamente lo puse de manera descendiente para ver qué es lo que había más, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, en dominio público, Wikidata tiene más pinturas, tiene colecciones, artículos científicos también, que ahí esa, por ejemplo, a mí me llamó la atención, porque yo sé que hay muchos artículos científicos en Wikidata, pero nunca hice como el clic de que podían estar en dominio público. No sé por qué, pero nunca había hecho el clic. Lo mismo con las mociones, que son mociones generalmente más como de gobiernos, parlamentos, también hay muchísimos. Edición o traducción o versión de libros o básicamente cosas escritas. Y acá les dejé la consulta hecha, que de hecho la podemos ver rápidamente. La Mientras tengo la vas acá, mostrando, acá Luis comenta que ya lo corrigió, lo que vos sugeriste de cambiarle el título, la etiqueta en español a estatus de los derechos de autor, en el caso de las de la obras. obra. Genial, maravilloso, me gusta esta colaboración en tiempo real. Pero acá, por ejemplo, esta consulta ustedes las pueden ver, es todo lo que está en dominio público o los tipos de cosas que están en dominio público.
Ahí, por ejemplo, en un ratito más vamos a hablar de por qué está obra literaria y por qué está edición, traducción o versión, ¿ya? Que también puede ser algo que llame la atención en este caso. Pero claro, tenemos, por ejemplo, los artículos biográficos, artículos, poemas, y creo que acá me daba como 100, claro. Y ahí vemos que las cosas que menos hay en dominio público, no necesariamente porque no haya en Wikidata, sino que puede ser, por ejemplo, que no tengan la propiedad de los derechos de autor, ¿ya? Por ejemplo, los jarros, acá decían, y hay cuántos, hay 409, quizás hay más, pero no tienen la propiedad. Lo mismo los documentos, tesis doctoral, ¿cierto? Eh, Episodios de series de televisión, que puede ser más difícil que estén en dominio público, pero hay hartas cosas que sí pueden estar en dominio público y que quizás les falta esa propiedad, ¿ya? Eso se los dejé ahí para que lo vayan viendo. En el Cuando caso, por termine ejemplo, la clase, después vamos a poner en el repositorio de materiales. Después le voy a pedir a Carly que me lo pase y lo subimos. Así les queda esto porque está buenísimo. ahí está, te mando todo para que lo puedas agregar ahí. Al mismo tiempo que ser humano, ¿cierto? Que yo les comentaba el elemento ser humano, en la mayoría de los artículos que yo les comentaba que son como de grandes categorías, en este caso pintura, por ejemplo, que es tipo de obra de arte, pero también es subclase de obra de arte, ¿ya? Porque esto es un tipo, pero también es una obra de arte en sí. Ahí tenemos también todas las propiedades de Wikidata para este tipo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero agregar una pintura, el modelado de datos o la ontología ya está puesta, ya están las que son las que se utilizan y uno puede agregar esa información o sacar esa información para crear un elemento de una pintura en este caso. Obviamente van a haber más propiedades de las que uno quizás pueda agregar porque muchas veces a uno le falta información. Quizás no sé el número de inventario en alguna colección, pero sí sé la fecha de fundación, sí sé la colección, sí sé el creador, el tema principal de la obra. Entonces, esto de las propiedades de Wikidata para este tipo está pensado para darte todo el pool de opciones que se pueden utilizar, pero ahí tú vas viendo cuáles son las que efectivamente uno tiene para poder hacer o para poder agregar. Entonces, ya para ir pasando a casos concretos o casos que podemos ir viendo con los ejemplos que mandaron en el chat, quería ir terminando esta presentación con ¿cuáles son los pasos o cómo pensar la ontología al momento de ustedes empezar a editar o agregar información a Wikidata, ¿cierto? Primero preguntarse como qué es esto y qué quiero describir, ¿ya? ¿Qué es mi elemento? ¿Mi elemento es un autor, una persona o viene siendo una obra? Y si es una obra, ¿es una pintura o en el caso, por ejemplo, de un libro, es un libro o es una traducción de un libro? ¿Ya? Porque es distinto. Entonces, pensar primero qué es lo que estoy agregando y después también, de nuevo, estoy frente a un concepto general o a un caso específico, ¿ya? Si es un caso específico, instancia de, y si es un concepto general, va a tener una instancia de, pero ahí también va a tener una subclase, ¿ya? Eso es lo que creo que ahí decían que tenían de repente problemas al momento de ver la instancia y la clase o claro, la instancia D o subclase D, bueno, piénsenlo de esta manera, ¿ya? O sea, si es que estoy agregando un concepto general, voy a agregarle una instancia y le voy a agregar una subclase. Si estoy agregando un caso específico, agrego solamente una instancia, ¿ya? Por ejemplo, novela es una clase, Cien años de soledad es una instancia, y novela, ¿por qué es una clase? Porque tengo novela corta, novela como tal, y distintos subtipos de novelas, ¿ya? Preguntarse también a qué pertenece.
Acá está de hecho lo que les estaba comentando, la subclase cuando un ítem es una clase y se especializa respecto a otro, o sea, es un concepto más general y tengo que empezar a modelarlo con una subclase y también cómo se relacionan con otros ítems. ¿Ya? Ahí obviamente les recomiendo mucho ir directamente al elemento, si es una pintura, al elemento de pintura y revisar todas las propiedades de Wikidata que están ahí puestas para que ustedes puedan ver. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo, acá está, hecho pintura, y lo tengo acá listo la propiedad, que de hecho, para que ustedes la vean, es la propiedad 1963. Y una cosa que no sé si sabían, yo creo que quizás sí, pero en la URL, si yo pongo esto y le pongo, ¿cuál es la P? 1963, 1963, y se los mando por el chat, van a llegar directamente a la propiedad y no tienen que bajar y buscarlo directamente o con control F, sino que directamente llegan a esta propiedad. Entonces acá, por ejemplo, van a ver la fecha de fundación, van a ver la ontología que hay para las pinturas, ¿ya? Lo mismo, toda la información, género, movimiento, etcétera. Y acá está, por ejemplo, pintura, una de las propiedades que se necesitan para poder agregar es el estatus de los derechos de autor, ¿ya? Que ahí volvemos al tema de dominio público. Tengo acá esto. Y acá, por ejemplo, no, este es de dominio público de América Latina. Hay un wikiproyecto y yo creo que es el wikiproyecto más complicado de entender. Wikiproject Books, acá está. Que es uno de los más complejos de entender porque en general cuando uno quiere agregar información sobre dominio público, ¿cierto? Como les comentaba, uno tiene los autores, que son personas, y que ahí en verdad es fácil modelar personas. Para mí siento que es lo más fácil de modelar. Pero cuando uno se mete a las obras, cada cosa va a tener su propia modelado de datos. ¿Ya? Que ahí hay que tener ojo con qué cosa, con cuál modelado de datos, como ir revisando cada una de esas ontologías en cada uno de los elementos, o bien revisar otro elemento que sea del mismo estilo, que sea, de nuevo, muy famoso para ver las propiedades que se utilizan. En el caso de los libros, es un poco más complicado porque, veamos si está en español. Sí, sí está en español. En el caso de los libros, lo que plantea el Wikiproyecto Libros es que, a ver si se cambia en español, ya. Lo que plantea es que, bueno, acá te dicen el modelo de ontología que utilizan o el marco conceptual, ¿ya? Que es de los requisitos funcionales para registros bibliográficos. Y se dividen básicamente en que las obras son obras escritas o en efecto alguna de sus subclases. Veamos si es que podemos abrir las distintas subclases de obras que hay acá. Pero pasa que, de hecho acá dice que tiene que evitarse poner que algo es un libro, ¿ya? Sino que tiene que agregarse que algo es una obra escrita. Y el tema es que todos los elementos de libros, o en este caso, tienen su propio elemento, pero también Wikidata mapea las traducciones o las ediciones de esos libros. Y acá, por ejemplo, comenta que las ediciones de libros generalmente son las que tienen ediciones se pueden conectar con Wikisource, ¿ya? Y acá dice, claro, las ediciones deben ser instancias de edición, traducción o versión. Entonces, ustedes pueden encontrarse, por ejemplo, con el mismo libro que en una parte está como obra escrita y en otra parte está como edición, y es el mismo porque, claro, debe ser la edición en inglés, la edición en francés, la edición en español, ¿ya? Wikidata no.
Carly, Sí, esto sí, no, solo para, perdón, para acotar, a mí estas son las cosas que más me costó, pero después lo logré entender pensándolo de la siguiente manera. ¿Por qué acá el Wikiproyecto dice que no usemos la propiedad del libro? O sea, el valor libro, o sea, que algo es un libro. Porque en realidad cuando uno dice libro, no queda claro qué es. No queda claro si es la obra exacto. en sentido abstracto, o sea, o una edición concreta, ¿no? Entonces, a mí me sirvió eso, pensar que las obras en sí, o sea, qué sé yo, no sé, Cien años de soledad es una obra. ¿no? Es una obra Ujú. escrita. Pero cada una de las ediciones de Cien años de soledad, o sea, la primera edición de Editorial Sudamericana es una edición de traducción y versión, pero, y después hay otras en miles de idiomas, etcétera, y que son cosas distintas, no es lo mismo como ente la versión española que la versión en inglés. Entonces eso a mí me sirvió. Entonces, por lo general para las obras escritas suele haber al menos dos ítems, ¿no? El ítem de la obra, pensada como una obra abstracta, y el ítem de al menos una edición que siempre Mm. esa obra tiene, ¿no? No, solo Claro, eso. eso mismo. A mí el tema de los libros es algo que me funcionó también para entender la ontología. Y hay algunas, hay varios wikiproyectos que se dedican también a entender la ontología. Y de hecho, por ejemplo, algo que está acá en lo de Wikiproyecto Dominio Público en América Latina, acá que lo estamos abriendo. Esto, por ejemplo, que está acá, que hizo Jorge, es describir la ontología, ¿ya? Es literalmente decir, bueno, ¿cómo es que se agrega esta información a Wikidata? ¿Ya? Entonces, uno puede pensar como, oh, la ontología quizás es muy difícil, quizás es porque la palabra puede ser como ajena o algo así. La ontología es básicamente modelar los datos, ¿ya? Ver cómo se modelan los datos, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, para dominio público, simplemente con entender que hay que agregarle tanto a la persona como a la obra el estatus de los derechos de autor, ahí ya tenemos una ganada. A mí me pasó que para el caso de Chile, yo busqué con una de las tantas consultas que ya no sé si lo hizo, quién hizo la consulta, no sé si la hiciste tú, Jorge, o alguien de los chicos de Colombia, pero era una consulta de alguien del grupo que, que era, por ejemplo, sacar la fecha de fallecimiento de las personas de Chile, contar 70 años y ver si es que tenían el estatus de los derechos de autor. Y me pasó que habían, voy a inventar, pero eran como más de 100 elementos que no lo tenían. Entonces ahí, por ejemplo, yo lo que hice fue agregarles el dato. ¿Ya? Porque muchas veces no es algo intuitivo que vemos, pero quizás si yo hubiese sabido como esta parte de la ontología antes, quizás lo hubiese agregado, ¿ya? Tal cual. Y Estoy eso es viendo. súper, es algo como que es bastante sencillo y es súper importante, y, o sea, que puede llegar a ser súper útil para luego hacer listas eh, por ejemplo, de colecciones posibles que se pueden digitalizar, no sé, para ese tipo de cosas que estamos haciendo el proyecto y este curso, ¿no? Porque después en base a lo que aprendemos podemos hacer acciones que son relativamente sencillas y que pueden tener un impacto importante. Carly, acá están comentando, Luis, que por ejemplo, bueno, otra cosa que comentó es que eh, con respecto a esto, las ediciones y la obra, que también, por ejemplo, hay un caso en el que él trabajó que era de libros incunables y que, bueno, que ahí también había una particularidad especial, o sea, que era diferente a los libros tal como yo lo describí, o sea, pero que bueno, que está, o sea, que cada caso como plantea su especificidad, ¿no? Eso mismo, y hay que ir viéndolo también caso a caso, ¿ya? Como que
Eso también es algo que se hace pensando la ontología, y es que literalmente hay que pensar bien qué es el elemento. Muchas veces es como, ya, esto es una obra, pero ¿es una obra de qué? ¿Ya? ¿Qué es específicamente lo que estoy editando o lo que estoy agregando? El caso de Paella a mí me costó muchísimo entenderlo en su momento, porque claro, paella, como les decía, es un plato nacional, pero también es un plato de arroz. Entonces, en este caso, uno puede tener distintos tipos de platos de arroz que puede ser una paella como no puede ser una paella. Entonces, en este caso, por ejemplo, la paella es una instancia específica de un plato nacional, porque es el plato nacional de Valencia, si me equivoco, acá está. Claro, es el plato nacional de Valencia. Pero paella también es una especie de plato de arroz. ¿Ya? Entonces, en este caso, no todos los platos de arroz van a ser paella, pero en este caso esta paella sí es un plato de arroz. ¿Ya? Veía acá que mostraba Juli, este de acá, que mostraba las instancias y que decía, en este caso, esta es una instancia de revista científica y revista académica. En este caso no tiene subclase. No, Estoy no, pensando... Dale, Juli. no tiene subclase, pero mi consulta iba porque revista científica es subclase de revista académica. Entonces, no sé, para mí hay un problema lógico ahí, Sí, porque sí. si Anales del Museo Nacional de Buenos Aires es una revista académica porque es una revista científica. Exacto. Y eso también es uno de los problemas con la ontología que hay en Wikidata, que muchas veces yo llego y digo, ok, los anales del Museo Nacional de Buenos Aires son revista científica, pero también revista académica. Y digo, ok, para mí está súper bien, pero no entro a ver si es que estos dos elementos están relacionados. Entonces, ahí, por ejemplo, acá debería quedar uno porque estos dos están relacionados. Distinto sería, por ejemplo, si yo te digo que los Anales del Museo Nacional de Buenos Aires es una publicación periódica, ¿ya? Porque publicación periódica no está relacionada con una revista académica ni una revista científica, ¿ya? Entonces, esa podría ser otra instancia de este elemento. Pero estos dos De- que están Déjenme relacionados, aportar como abogado del diablo un dale. casos que me ha pasado. Por ejemplo, con otro de los casos que mencionamos, lo de poeta y escritor, ¿no? A veces pasa que alguien es por ejemplo, en ocupación, no sería en instancia de, sino en ocupación, ¿no? Eh, hay hay muchos ítems que tienen poeta y escritor. Lo que ocurre es que a veces la persona es poeta y a veces es, pero ha hecho más que poesía. Y no tenemos claro, porque si uno podría poner poeta, narrador, o sea, ¿no? Podría poner como una lista bastante larga que todas son subclase de escritor. Pero no tenemos tan claro qué otras subclases son. Entonces, uno le pone poeta porque sabe que es poeta y le pone escritor por las dudas, o sea, ¿no? O sea, le pone Eh, además, y acá no sé, me imagino, o sea, para mí, yo coincido con ustedes, puede que esté mal, pero puede ser que sea una revista que tiene el 90% de ciencia y el 10%, y el 10% de otras cosas académicas que no sabemos, no están muy bien, no tenemos muy claro qué son, y bueno, y alguien como para abarcar todo, no dejar nada afuera, le metió esto. Pero ta, en realidad coincido con ustedes en lo básico. Solo quería agregar sí. una complejidad más. No, y está bien, y también es el por qué la ontología Wikidata también es colaborativa, ¿ya? Y me encanta porque me das como justo el pase para ir cerrando esta parte, y es que pueden haber también estos casos específicos, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, no hay un wikiproyecto, no hay un grupo que diga, ok, este tipo de elementos son revistas científicas. No hay una descripción clara de qué cosa de revistas científicas versus revistas académicas. Se sabe que están relacionadas, pero
no está todavía esa colaboración, por ejemplo, como está en el Wikiproyecto de los libros. O incluso la mejor ontología que hay por lejos en Wikidata es la de los barcos. O sea, esa ontología es preciosa. Eh, no me acuerdo cómo buscarla. ¿Será como botes? Wiki... eh, no es botes, es como navíos. Bueno, no la puedo buscar en este momento Puede porque ser entré Ships. Eh, Gracias, Jorge. Sí. ok, Eh, ya lo comparto. a ver si me sale así nomás. ¿O lo encontrás tú? Ahí Acá puse está. el link. Ahí. Buena. Ya. Esta es preciosa. Tienen toda la ontología y la clasificación, que acá está, de qué es una embarcación, qué es un barco, qué es un submarino, qué son las subclases y los tipos de niveles de, de barcos que hay. ¿Ya? Esto fue un trabajo que ellos hicieron, pero así demasiado detallado. Y tienen toda la jerarquía de las clases. Veamos si está. Bueno, están solamente con los Q. Pero claro, este, por ejemplo, que viene siendo las cosas que están a vapor, y me debe aparecer los distintos tipos de barcos, por ejemplo, que eran a vapor. ¿Ya? Qué lata que estén solamente que me lo esté mostrando solo con los Q, sería bueno que verlo con los nombres, pero ellos vieron toda esta información y uno puede ver toda la jerarquía que hay en las clases y está preciosa. Y te dice, por ejemplo, un barco individual es una instancia que, como de tipo de navío, pero también puede ser clase navío, o sea, eso para mí es fantástico y eso sería perfecto como para poder hacerlo con distintos tipos de elementos, como por ejemplo los tipos de revistas, que acá vemos que habían como revistas o algo académico. Bueno, acá hay uno de revista. No necesariamente es una revista académica, pero yo creo que es una revista en general. ¿Ya? Ahí podemos abrirlo a ver qué tipo de revista es. Tipo Ahí de va. publicación. Otro Wikiproyecto que es súper interesante es uno que se llama La suma de todas las pinturas, Sí, eh, que está bárbaro, bueno, justamente para modelar, para saber cómo se hacen ítems de pinturas. Ahí les pongo el link. sí. Bueno, y eso básicamente es como la ontología, con lo que quiero que se queden es que igual hay que verlo caso a caso. Si tienen dudas sobre si algo tiene subclase, no subclase, igual pueden ir conversándolo. Hay un Telegram de Wikidata en español. Si es algo obviamente de obras y cosas de ese estilo, está el Telegram de dominio público, que también pueden hacer alguna pregunta a alguien que esté ahí adentro. El de Wikidata en español, yo creo que funciona también harto para ver este tema, pero básicamente es ensayo y error en muchas veces. ¿Ya? Muchas veces ensayo y error, pero ojalá que con lo que les mostré hoy día sea menos error que en ese caso. Pero ojalá que no haya sido tan pesado este tema y también puedan les haya quedado más claro cómo funciona el modelado de datos detrás de Wikidata. Eso voy a dejar de compartir en este momento. Le voy a pasar todos los links a Jorge para que los pueda también pasar Ahí y ahí va. los tengan a mano. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Carly. Bueno, preguntas, ideas, comentarios, ideas que le surgieron. Marta, sí, adelante. Y después Rosario. Ah, no, no. Simplemente que muchas gracias, Carla, porque pudiste expresarlo de una manera muy, muy buena, esquemática, toda la complejidad que significa abordar la descripción de una clase o de lo que uno considera la última o lo más general
relacionado con un objeto, un evento, un lugar, un concepto, ¿sí? Lograr eso, llegar a la instancia más general, y de ahí empezar a armar el árbol. Y como ustedes decían, tiene uno una ayuda también en Wikidata, y es que cuando tú colocas la instancia principal, te ayuda una opción de Wikidata que se llama el Recoin, que te va diciendo qué propiedad vale la pena que encuentres o describas de una vez. Entonces, si yo dije que es una ciudad, me va diciendo qué propiedades ya están Sí. definidas en Wikidata y te pueden ayudar en esa descripción. Es también una ayuda buenísima. No, era eso nomás. Gracias. Está súper bueno, Marta. Muchas gracias por esa acotación. Genial. Sí, ahí me di cuenta que eran aplausos. No estaban levantando la mano, sino que estaban aplaudiendo. Em, bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si les salen más preguntas o cosas así, recuerden que, bueno, nos pueden escribir a mí al correo, o si me encuentran en Telegram, también en el grupo de Telegram de Wikidata en español. Ahí también pueden hacer todas sus consultas, porque yo creo que igual van a haber consultas que les van a aparecer al momento de agregar información. Y Genial. ahí podemos conversar el caso específico. Buenísimo. Bueno, entonces, como ya dijimos, seguramente mañana o si no el lunes les voy a estar mandando la grabación de esta clase, los materiales, y bueno, ya para la clase que viene, que recuerden que no es todos los jueves, sino que hay como distintas fechas. La próxima clase es el jueves 6 de noviembre. Ahí vamos a empezar el módulo 3, que se va a tratar de cómo hacer consultas a Wikidata con el lenguaje de consultas Sparkle. Todo lo que vimos ahora nos va a ayudar porque sabiendo cómo está estructurado el, el conocimiento en Wikidata, es que luego vamos a poder hacer este tipo de consultas que ya Carla dio una idea que se pueden hacer, que es que, por ejemplo, buscar artistas, pero con todas sus subclases, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, o sea, como conocer la estructura, o sea, nos da una base súper buena para luego hacer las consultas. Así que bueno, quedamos así. Les mandamos un abrazo grande y seguimos en el curso. Gracias, Carla. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias, Chao, gracias. chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.